Ahí estaba yo, parada en la puerta de la sala, viendo a mi hija Carmen ajustar el velo por milésima vez, cuando me dijo las palabras que me quebraron el corazón. «Mamá, por favor, no aparezcas en las fotos principales. Ya sabes cómo se ve. Tu vestido no combina con el tema, tu cabello está... En fin, no quiero arruinar mis fotos». El silencio que siguió fue ensordecedor. 35 años cuidándola, criándola sola después de que su papá falleció, trabajando doble turno para pagar sus estudios, y ahora yo era un obstáculo en la propia fiesta de su boda. El fotógrafo Arturo bajó la cámara, avergonzado, mientras Roberto, mi yerno, solo movió la cabeza concordando con su esposa. Mi nombre es Esperanza Hernández, tengo 67 años, y siempre me enorgullecí de ser una madre presente. Crié a Carmen y Miguel sola después de que mi esposo José partió hace 8 años, siempre priorizando el bienestar de mis hijos por encima de todo. Soy una mujer sencilla, que trabajé toda la vida como costurera para darles lo mejor a mi familia, y nunca pedí nada a cambio más que amor y respeto. Pero en ese momento, vestida con mi mejor vestido azul marino, el mismo que usé en la graduación de Carmen, me sentí como una extraña en la propia fiesta que yo había ayudado a costear. El salón estaba hermoso, decorado exactamente como Carmen quería, con las flores caras que insistió en tener, pagadas con el dinero que junté vendiendo algunas de mis joyas antiguas. Carmen siempre fue exigente, pero nunca imaginé que llegaría al punto de excluirme de las fotos de su propia boda. «Puedes quedarte allá en el rinconcito, mamá, lejos de las cámaras», me dijo, señalando una silla aislada al fondo del salón. «Roberto tiene familia importante viniendo, gente influyente, y necesitamos causar buena impresión». Mi hijo Miguel, que debería defenderme, solo desvió la mirada y murmuró algo sobre que Carmen está nerviosa con la boda. Hasta mi nuera Dolores, que siempre fue educada conmigo, se quedó en silencio, jugando con el celular como si nada estuviera pasando. Pero lo que más me avaló completamente fue darme cuenta de que, en la cabeza de mi propia hija, me había convertido en una vergüenza, alguien a quien esconder en el día más importante de su vida. La historia de cómo llegué a este momento comenzó mucho antes de esta boda. Después de que José murió de un infarto hace 8 años, me convertí en el sostén principal de la familia. Carmen tenía 27 años y acababa de terminar sus estudios de administración, pero en lugar de buscar trabajo inmediatamente, decidió que necesitaba tiempo para encontrar algo bueno. Miguel, por su parte, se había casado con Dolores hacía apenas 2 años y luchaba por establecer su propio negocio de reparación de automóviles. Como buena madre, nunca dejé que mis hijos pasaran necesidades. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en mi pequeño taller de costura, tomando todo tipo de trabajos: arreglos de ropa, uniformes escolares, vestidos de fiesta, cortinas para casas. Durante todos estos años, Carmen vivió en la casa familiar conmigo, pero nunca contribuyó económicamente. «Mamá, tú sabes que cuando consiga un buen trabajo te voy a ayudar», me decía cada vez que yo insinuaba que sería bueno que participara en los gastos. Mientras tanto, yo pagaba la luz, el agua, la comida, el gas, el teléfono, el internet que ella necesitaba para sus búsquedas de empleo, que consistían principalmente en navegar en redes sociales. Cuando finalmente consiguió trabajo en una empresa de contabilidad, su primer sueldo se fue completo en ropa nueva para la oficina, el segundo en un celular de última generación, el tercero en arreglos para el cabello y manicures semanales. Nunca vi un peso de ayuda para los gastos de la casa. Pero todo cambió cuando Carmen conoció a Roberto en una fiesta de la empresa donde trabajaba. Roberto Mendoza era un hombre de 40 años, divorciado, con un hijo adolescente de su primer matrimonio, y trabajaba como supervisor en una fábrica textil en las afueras de la Ciudad de México. Desde el primer día que lo trajo a casa, noté algo en su manera de mirarme que me causó desconfianza. No era desprecio exactamente, pero tampoco era el respeto que uno espera del novio de su hija hacia la madre. Era más bien una evaluación fría, como si estuviera calculando cuánto problema yo representaría en sus planes futuros con Carmen. Las cosas empeoraron rápidamente después de que anunciaron su compromiso. Carmen comenzó a cambiar su manera de hablarme, adoptando un tono más distante y crítico. «Mamá,
Roberto dice que necesitas modernizarte un poco. Me dijo un día después de que él había estado en casa para la cena. Tu manera de vestir es muy anticuada, y la decoración de la casa también. Cuando nos casemos y tengamos visitas importantes, va a ser embarazoso. Esas palabras me causaron una tristeza inmensa, pero las tragué en silencio como había aprendido a hacer durante años. La casa donde habíamos vivido desde que Carmen era niña, la misma casa que José y yo compramos con tanto sacrificio, ahora era embarazosa a los ojos de mi hija. Roberto comenzó a visitar más seguido y cada vez se comportaba más como si fuera el dueño de la casa. Se sentaba en el sillón favorito de José, cambiaba los canales de televisión sin preguntar, hablaba por teléfono con voz muy alta sobre sus negocios mientras yo trataba de coser en silencio. Una noche, mientras Carmen estaba bañándose, se acercó a mí en la cocina y me dijo: «Doña Esperanza, Carmen y yo hemos estado hablando sobre el futuro. Después de la boda, pensamos que sería mejor que usted considerara mudarse a un lugar más pequeño, más apropiado para una señora de su edad. Esta casa es muy grande para una persona sola, y nosotros necesitamos el espacio para empezar nuestra familia». Lo dijo con una sonrisa falsa, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Esa noche no pude dormir. Durante horas me quedé despierta pensando en cómo mi propia hija estaba planeando echarme de la casa que yo había ayudado a pagar durante más de 20 años. Al día siguiente confronté a Carmen sobre la conversación con Roberto. «Mamá, no es que queramos echarte», me dijo sin mirarme a los ojos. «Es solo que Roberto y yo necesitamos privacidad para construir nuestra vida juntos. Tú puedes encontrar un departamentito cómodo en alguna colonia bonita y nosotros te vamos a visitar seguido». Cuando le pregunté cómo pensaban que yo iba a pagar un alquiler con mi pensión de viudez y lo poco que ganaba cosiendo, se encogió de hombros y dijo: «Ya vas a ver que todo sale bien, mamá». Pero lo que más me avaló no fue la idea de tener que mudarme, sino la frialdad con que Carmen hablaba de mi futuro, como si yo fuera un mueble viejo que estorba y hay que guardar en la bodega. Durante los siguientes meses, mientras se planeaba la boda, me convertí en una extraña en mi propia casa. Carmen y Roberto hablaban en voz baja sobre sus planes, dejando de hablar cuando yo entraba a la habitación. Hacían citas para ver departamentos para después de la boda, sin incluirme en las conversaciones. Recibían visitas de los padres y hermanos de Roberto, quienes me trataban con una cortesía forzada, pero nunca me incluían realmente en las pláticas. El tema del dinero para la boda fue otra fuente de humillación constante. Cuando Carmen me pidió que contribuyera con los gastos, inmediatamente saqué mis ahorros y vendí algunas joyas que José me había regalado durante nuestro matrimonio. Contribuí con 50,000 pesos, una cantidad enorme para mis ingresos, pensando que mi hija apreciaría el sacrificio. Pero cada vez que Roberto hablaba sobre los gastos de la boda, se refería a nuestro dinero y nuestra inversión, como si mi contribución no existiera. Una vez lo escuché decir por teléfono: «Sí, hemos invertido mucho en esta boda, pero vale la pena para hacer las cosas bien desde el principio». Las semanas previas a la boda fueron las más solitarias de mi vida. Carmen estaba siempre ocupada con los preparativos, las despedidas de soltera, las citas con el fotógrafo, las pruebas del vestido. Cuando yo trataba de participar en las conversaciones sobre los arreglos, me respondía con frases cortantes como: «Ya está todo decidido, mamá», o «No te preocupes por eso». Llegué a sentir que mi única función era pagar las cuentas y mantenerme fuera del camino. Miguel, mi hijo, visitaba cada vez menos la casa, claramente incómodo con la tensión que se sentía en el ambiente. Dolores, mi nuera, trataba de ser amable, pero también mantenía cierta distancia, probablemente influenciada por las quejas constantes de Carmen sobre cómo yo no entendía las cosas modernas. La noche antes de la boda, mientras terminaba de arreglar mi vestido azul marino, el único vestido elegante que tenía y que había comprado hacía 3 años para la graduación de Carmen, mi hija entró a mi cuarto sin tocar la puerta. «Mamá, necesito hablar contigo sobre mañana», me dijo con un tono serio. «Roberto y yo hemos estado pensando, y creemos que sería mejor que no te sientes en la mesa principal. Ya sabes, vas a estar más cómoda con gente de tu edad». Cuando le pregunté qué gente de mi edad, me explicó que me habían asignado una mesa con algunos vecinos ancianos que apenas conocía y con la tía abuela de Roberto,
una señora de 80 años que tenía problemas de audición. Pero Carmen, le dije, yo soy tu madre. ¿No debería estar en la mesa principal contigo? Su respuesta me causó un dolor que no sabía que existía. Mamá, la mesa principal es para los padres de los novios, no para... Bueno, tú entiendes. Roberto tiene a sus papás que van a estar ahí y yo... Bueno, papá ya no está, y tú... Simplemente no encajas con el ambiente que queremos crear. En ese momento entendí que, en la mente de mi hija, yo me había convertido en una fuente de vergüenza, alguien que no encajaba con sus nuevas aspiraciones sociales. Esa noche lloré en silencio, abrazando la almohada que había sido de José, preguntándome cómo había llegado a este punto. Recordé todos los sacrificios que había hecho. Las noches sin dormir cuando Carmen era bebé y se enfermaba. Las horas extras trabajando para pagarle clases particulares de inglés. Los vestidos bonitos que le compraba, aunque yo usara la misma ropa durante años. Las celebraciones de cumpleaños donde me endeudaba para darle todo lo que pedía. ¿En qué momento todo ese amor se había convertido en una carga que ella quería esconder? La mañana de la boda llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Me levanté temprano, me arreglé con cuidado, me puse mi vestido azul marino y un collar de perlas que había sido de mi madre. Cuando bajé a la cocina, Carmen ya estaba ahí con 2 amigas que habían venido a ayudarla a prepararse. «Ay, doña Esperanza», dijo una de ellas al verme, «qué elegante se ve». Pero Carmen apenas me miró y murmuró algo sobre que tenían que irse pronto al salón de belleza. En el salón de belleza, yo me quedé sentada en una esquina mientras Carmen se arreglaba rodeada de sus amigas, la madrina, las hermanas de Roberto. Nadie me incluyó en las conversaciones sobre el peinado, el maquillaje, los últimos detalles. Era como si fuera invisible. Cuando el peinador me preguntó si quería que me arreglara el cabello, Carmen respondió por mí. «No, ella está bien así. No queremos exagerar». Sus amigas rieron, y yo me encogí un poco más en mi silla. Ya en el salón de la boda, mientras ayudaba a Carmen con los últimos detalles del vestido, fue cuando me dijo esas palabras que me quebraron el alma, que no apareciera en las fotos principales. El fotógrafo Arturo, un hombre de unos 45 años que parecía profesional y educado, se veía claramente incómodo con la situación. «¿Está segura, señorita Carmen?», le preguntó. Normalmente las madres de los novios son las primeras en las fotos familiares. Pero Carmen fue firme. «Estoy segura. Mi mamá va a estar mejor disfrutando la fiesta desde su lugar». Roberto, que había estado escuchando la conversación, se acercó y puso su mano en mi hombro con una falsa sonrisa. «Doña Esperanza, usted entiende, ¿verdad? Carmen quiere que todo salga perfecto, y ya sabe cómo son las mujeres con estas cosas de las fotos». Lo dijo como si fuera una broma, pero sus ojos me decían claramente que él había sido quien había puesto esta idea en la cabeza de mi hija. Mientras veía a Carmen posar para foto tras foto, con gente que apenas conocía, mientras escuchaba las risas y los comentarios sobre lo hermosa que se veía, mientras observaba cómo Roberto presentaba a sus padres con orgullo a todos los invitados, me quedé sentada en mi silla aislada, sintiéndome como un fantasma en la fiesta de mi propia hija. Cada flash de la cámara era como un rayo que me recordaba que yo ya no era importante en su vida, que me había convertido en alguien a quien tolerar, pero no celebrar. Pero lo que ellos no sabían era que esa iba a ser la última vez que me verían como la Esperanza sumisa y complaciente de siempre. Lo que no imaginaban era que, después de 67 años de vivir para otros, finalmente había llegado mi momento de vivir para mí misma, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. Durante toda la ceremonia, me quedé sentada en esa silla aislada, observando desde lejos mientras mi hija posaba para cientos de fotos sin mí. Cada flash de la cámara de Arturo era como un rayo que me atravesaba el pecho, recordándome que yo no era bienvenida en esos momentos que deberían haber sido nuestros. Cuando llegó la hora de las fotos familiares, Carmen hizo señas discretamente para que permaneciera donde estaba, mientras llamaba hasta a los primos lejanos de Roberto para que posaran a su lado. Vi a mi hija sonriendo radiante al lado de gente que apenas conocía, pero evitando mi mirada a toda costa. Miguel trató de llamarme una vez, pero Carmen lo cortó rápidamente. «No, deja que mamá descanse allá. Ya está cansada».
como si fuera una señora inválida que necesitaba cuidados especiales. Las memorias comenzaron a regresar una por una, como olas que me golpeaban el alma sin piedad. Recordé cuando Carmen tenía apenas 5 años y se enfermó con una fiebre alta que duró 3 días. Pasé las noches enteras al lado de su cama en nuestro pequeño departamento de la colonia Roma Norte, haciendo compresas frías y cantando las canciones que más le gustaban hasta que se quedara dormida. En esa época, yo era la persona más importante del mundo para ella. «Mamita, no te vayas de mi lado», me susurraba con su vocecita frágil. También recordé cómo trabajé horas extras durante meses para comprar el vestido de graduación que ella quería. Un modelo carísimo que había visto en el aparador de una boutique en Polanco. «Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo», me había dicho ese día, abrazándome fuerte. Ahora, observándola reír con los invitados de Roberto, me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser la mamá querida para convertirme en una carga en su vida. Mientras permanecía sentada en mi rincón olvidado, mi mente viajó hacia atrás, hacia los primeros años después de la muerte de José. Carmen tenía 27 años entonces, recién graduada de la universidad, pero en lugar de buscar trabajo inmediatamente, decidió tomarse un año sabático para encontrar su camino. Durante esos 12 meses, yo seguí manteniéndola completamente, pagando desde su ropa hasta sus salidas con amigas, mientras ella se dedicaba a tomar clases de yoga, cursos de repostería y talleres de desarrollo personal. «Mamá, necesito tiempo para crecer como persona», me decía cada vez que yo insinuaba suavemente que sería bueno que contribuyera económicamente. «Cuando encuentre mi verdadera vocación, voy a ser capaz de ayudarte mucho más». Recordé también las madrugadas interminables en mi máquina de coser, trabajando en uniformes escolares durante la temporada de agosto, cuando todas las madres del barrio venían a encargarme la ropa de sus hijos. Me levantaba a las 4 de la mañana para adelantar trabajo antes de que Carmen se despertara, porque ella se quejaba de que el ruido de la máquina le daba dolor de cabeza. Trabajaba hasta las 10 de la noche, con apenas unas horas de descanso para comer y hacer las tareas domésticas. Todo el dinero que ganaba se iba en mantener la casa y darle a Carmen los pequeños gustos, que según ella necesitaba para no sentirse diferente a sus amigas universitarias que tenían padres con mejores trabajos. Durante el banquete, me colocaron en una mesa en el fondo del salón, junto con algunos vecinos ancianos que apenas conocía, y la tía abuela de Roberto, doña Mercedes, una señora de 80 años que tenía problemas de audición y que no paraba de preguntar «¿Qué dijo?», cada vez que alguien hablaba. Carmen pasó por mi mesa solo una vez durante toda la noche. Me dio un besito rápido en la mejilla y susurró: «Mamá, gracias por entender lo de las fotos. Sabes lo importante que es para mí que todo salga perfecto». Después de eso, regresó a la mesa principal, donde reía a carcajadas con los familiares de Roberto y subía foto tras foto a sus redes sociales, todas cuidadosamente editadas para no mostrar mi rincón olvidado. La soledad que sentí en esa fiesta fue mayor que todos los años que pasé viuda, porque allí estaba rodeada de mi propia familia y aún así me sentía completamente invisible. Miguel vino a visitarme 2 veces, pero siempre con prisa, alegando que Dolores lo estaba llamando para algo. La segunda vez que se acercó, noté que evitaba mirarme a los ojos. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó, pero antes de que pudiera responder completamente, ya estaba mirando hacia la mesa principal, donde Dolores le hacía señas para que regresara. «Carmen está un poco nerviosa con todo esto de la boda», murmuró como disculpa. «Ya sabes cómo se pone cuando quiere que todo sea perfecto». Pero las memorias más dolorosas llegaron cuando vi a Carmen bailar el vals con Roberto, rodeada de todos los invitados que los aplaudían y tomaban fotos con sus celulares. Recordé cuando ella tenía 15 años y yo le organicé una fiesta de quinceañera con el poco dinero que tenía ahorrado. No podía permitirme un salón elegante, así que decoré nuestra pequeña casa con flores de papel que hice yo misma, trabajando durante semanas en las tardes después de coser. Cociné toda la comida con ayuda de mi hermana Blanca, y aunque fue una fiesta sencilla, Carmen estaba radiante. «Mamá, es la fiesta más bonita del mundo», me había dicho esa noche, bailando conmigo en la sala mientras sonaba música de mariachi en la radio vieja.
Ahora, 21 años después, yo no tenía ni siquiera un lugar en su vals de bodas. Durante la cena, mientras masticaba sin sabor el pollo en salsa verde que habían servido, recordé todas las noches que me quedé sin cenar para que Carmen pudiera llevarse almuerzo a la universidad. En esa época, el dinero apenas alcanzaba, y yo siempre me aseguraba de que mis hijos comieran bien, aunque eso significara que yo me conformara con tortillas y frijoles, o a veces solo con un café con leche y unas galletas. Carmen nunca se dio cuenta de estos sacrificios, o si se dio cuenta, nunca dijo nada. Para ella era natural que siempre hubiera comida en la mesa, ropa limpia en su closet, dinero para sus gastos personales. Cuando comenzó la música y las parejas salieron a bailar, me quedé sentada viendo cómo Carmen y Roberto danzaban rodeados de familiares y amigos. Roberto había invitado a muchos compañeros de trabajo y a su familia extendida, primos, tíos, sobrinos, que llenaban la pista de baile con alegría. Del lado de Carmen, apenas estábamos Miguel, Dolores, yo escondida en mi mesa del fondo, y dos amigas de la universidad que se veían claramente aburridas y que se fueron temprano alegando que tenían que trabajar al día siguiente. Me di cuenta de que, durante todos estos años que pasé enfocándome solo en proveer para mis hijos, nunca cultivé amistades propias. Nunca mantuve contacto con mi familia extendida. Nunca construí una vida social independiente. Fue en ese momento, viendo a mi hija celebrar su nueva vida sin mí, que comprendí realmente lo sola que estaba en el mundo. José había muerto hacía 8 años. Mis padres habían fallecido cuando Carmen y Miguel eran pequeños. Mis hermanos vivían en otros estados y apenas nos hablábamos por teléfono en Navidad. Las pocas amigas que tuve cuando era joven se habían ido perdiendo con el tiempo, porque siempre estaba demasiado ocupada trabajando y cuidando a mis hijos para mantener esas relaciones. Mi vida entera había girado alrededor de Carmen y Miguel, y ahora me daba cuenta de que había sido un error terrible. Cerca de las 11 de la noche, cuando ya la mayoría de los invitados mayores se habían ido y solo quedaban los jóvenes bailando música moderna que yo no conocía, decidí acercarme a Carmen para despedirme. La encontré en el baño, retocándose el maquillaje con sus amigas. «Carmen, mija, ya me voy a ir», le dije suavemente. «Está muy bonita tu boda». Ella se volteó hacia mí con expresión de sorpresa, como si hubiera olvidado completamente que yo estaba ahí. «Ah, sí, mamá. Gracias por venir. Que descanses». No me abrazó. No me agradeció por el dinero que había puesto para la fiesta. No me preguntó cómo me iba a ir a casa. Solo se volteó hacia el espejo y siguió aplicándose labial mientras sus amigas reían por algo que había dicho una de ellas. Miguel se ofreció a llevarme a casa, pero cuando llegamos al estacionamiento, su celular sonó. Era Dolores, diciéndole que Roberto quería presentarle a unos clientes importantes que habían llegado tarde a la boda. «Mamá, ¿te molesta si mejor pides un taxi? Es que esta es una oportunidad importante para conocer gente que puede ayudar a mi negocio». Le dije que no se preocupara, que yo me las arreglaría. Se fue corriendo de vuelta al salón sin siquiera asegurarse de que consiguiera transporte. Esperé 40 minutos en la banqueta afuera del salón hasta que llegó el taxi que había pedido por teléfono. Durante esa espera, vi a través de las ventanas del lugar cómo continuaba la fiesta sin mí, cómo Carmen y Roberto seguían bailando y riendo con sus invitados, cómo Miguel conversaba animadamente con los contactos de negocios de Roberto. Nadie notó mi ausencia. Nadie salió a preguntar si ya me había ido bien. Nadie se preocupó por verificar que llegara segura a casa. Durante el viaje de regreso a casa en ese taxi viejo que olía a cigarrillo, las lágrimas finalmente empezaron a caer. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino también de coraje, de frustración acumulada durante años, de la amarga comprensión de que había educado a mis hijos para que me vieran como una fuente inagotable de recursos y cuidados, pero no como una persona que merecía amor y respeto. El taxista, un señor mayor llamado Joaquín, notó mi estado y me preguntó si estaba bien. «Vengo de la boda de mi hija», le dije, y él sonrió. «Qué bonito, señora. Debe estar muy feliz». No tuve corazón para decirle la verdad. Esa noche, sola en mi casa vacía, porque Carmen se había ido directamente de la boda al hotel donde pasaría su noche de bodas antes de partir hacia Cancún para la luna de miel.
Me senté en la sala que había sido el centro de nuestra vida familiar durante tantos años. Me quité los zapatos que me habían lastimado los pies durante toda la noche. Me serví un vaso de agua, y por primera vez en décadas, no tuve que preocuparme por lavar platos de alguien más, por preparar la ropa de alguien más para el día siguiente, por asegurarme de que alguien más tuviera todo lo que necesitaba para estar cómodo. Fue en ese silencio absoluto, sentada en el sillón donde José y yo habíamos visto crecer a nuestros hijos, donde solíamos planear nuestro futuro juntos, que finalmente entendí que mi papel como madre había terminado años atrás, pero yo había seguido aferrándome a él porque era lo único que sabía hacer, la única identidad que tenía. Carmen ya no era la niña que necesitaba que yo le cantara para dormir cuando tenía fiebre. Miguel ya no era el adolescente tímido que buscaba mi consejo para todo. Ambos habían construido sus propias vidas, y en esas vidas yo no era una parte importante, sino apenas una obligación incómoda que toleraban. Caminé hacia mi cuarto, pasando por el que había sido el cuarto de Carmen durante tantos años. Ahí estaba su cama individual con el edredón rosa que ella había escogido cuando tenía 18 años y que nunca quiso cambiar. Ahí estaban sus libros de la universidad, ordenados en el estante que José había instalado cuando ella entró a estudiar administración. Ahí estaban las fotos de sus graduaciones, de sus viajes con amigas, de sus diferentes novios a lo largo de los años. Pero no había ni una sola foto mía con ella en los últimos 5 años. Me detuve frente al espejo de mi tocador, el mismo espejo donde me había arreglado esa mañana con tanta ilusión, pensando que sería un día especial para recordar por siempre. La mujer que me devolvía la mirada se veía cansada, envejecida, con las mejillas manchadas del rímel que se había corrido con las lágrimas. Pero por primera vez en mucho tiempo, también vi algo más en esos ojos, una chispa de determinación que creía haber perdido para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en todos los años que había dedicado a vivir para otros, a definirme únicamente a través de mi papel como madre y esposa. Pensé en los sueños que había tenido cuando era joven. Quería estudiar diseño de modas, quería viajar, quería conocer el mundo más allá de las fronteras de mi barrio, y cómo los había ido abandonando uno por uno para dedicarme completamente a mi familia. No me arrepentía de haber cuidado a mis hijos, pero sí me arrepentía de haberme perdido completamente a mí misma en el proceso. Cuando salió el sol y escuché a los vecinos comenzando sus rutinas matutinas, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a seguir viviendo solo para hacer felices a personas que ni siquiera me respetaban. A los 67 años, finalmente había llegado mi momento de vivir para mí misma, y en ese momento, algo dentro de mí finalmente despertó. Los primeros días después de la boda, cuando Miguel me llamó preguntando por qué no había aparecido en casa para los almuerzos dominicales, le respondí simplemente que estaba ocupada cuidando de mi propia vida. Fue entonces cuando comencé a tomar decisiones que nadie esperaba. Primero, llamé al banco y cancelé la transferencia automática de 800 pesos mensuales que hacía a la cuenta de Carmen desde hacía 2 años. Dinero que enviaba religiosamente para ayudar con los gastos y que ahora me daba cuenta de que ella consideraba garantizado. Luego busqué los documentos de la casa donde Carmen había vivido antes de casarse, la misma casa que yo había puesto a su nombre como regalo anticipado de boda el año anterior. Descubrí que, legalmente, yo todavía tenía algunos derechos sobre la propiedad, ya que había pagado todas las mensualidades y ella aún no había hecho el traspaso definitivo. Durante la luna de miel de Carmen y Roberto en Cancún, organicé mi vida de una manera completamente nueva. Llamé a mi vecina Rosa, que siempre me había dicho que yo era demasiado buena con mis hijos, y le pregunté si conocía algún departamento pequeño para rentar en otra ciudad. «Esperanza, por fin despertaste a la vida», me dijo, y ese mismo día me mostró un lugar acogedor en Cuernavaca, a 1 hora y media de distancia, donde podría empezar de nuevo lejos de toda esa ingratitud. También busqué a un abogado para entender completamente mis derechos sobre la casa y confirmar que podía revocar la donación, ya que aún no había sido completamente legalizada. La transformación más importante, sin embargo, estaba sucediendo dentro de mí.
Por primera vez en años, comencé a pensar en lo que yo quería, en lo que me hacía feliz, en lugar de vivir únicamente en función de mis hijos. Decidí que no limpiaría más la casa donde Carmen había vivido, no cocinaría más sus comidas favoritas, no contestaría más llamadas innecesarias donde solo se quejaba de problemas que yo no podía resolver. Durante su luna de miel, me mudé a mi nuevo departamento en Cuernavaca y comencé una vida completamente diferente. Cada día que pasaba, sentía una ligereza que no experimentaba desde hacía años, como si finalmente me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. El proceso de mudanza fue más liberador de lo que había imaginado. Mientras empacaba mis cosas en la casa donde había vivido durante más de 20 años, me di cuenta de cuántas de mis pertenencias habían sido desplazadas por las cosas de Carmen a lo largo de los años. Mi máquina de coser había sido relegada al rincón más pequeño de la sala porque Carmen necesitaba espacio para su escritorio de computadora. Mis libros de cocina y novelas románticas habían sido guardados en cajas en el closet porque Carmen dijo que se veían anticuados en la sala. Hasta mi sillón favorito, donde José y yo solíamos ver las telenovelas en las noches, había sido cambiado por un sofá moderno que Carmen escogió porque se veía más elegante para cuando viniera Roberto. Mientras doblaba mi ropa para guardarla en las maletas, encontré el vestido azul marino que había usado en la boda, todavía colgado en mi closet como un recordatorio silencioso de la humillación que había vivido. Por un momento consideré tirarlo a la basura, pero luego decidí conservarlo, no como símbolo de dolor, sino como recordatorio de que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir invisible en mi propia vida. Lo guardé en el fondo de mi maleta, junto con las fotos de José y los pocos recuerdos que realmente me importaban. Durante esas semanas de mudanza silenciosa, también comencé a hacer llamadas que había estado posponiendo durante años. Contacté a mi hermana Blanca, que vivía en Guadalajara y con quien apenas hablaba por teléfono en Navidad. Esperanza, qué sorpresa escucharte, me dijo cuando le conté que me estaba mudando. Siempre me pregunté por qué te habías encerrado tanto en tu mundo. José era un buen hombre, pero después de que murió, parecía que solo existían tus hijos para ti. Su honestidad me avaló, pero también me ayudó a entender que otras personas habían notado cómo me había perdido a mí misma sin darme cuenta. También llamé a Guadalupe, mi antigua compañera de trabajo de la fábrica textil donde trabajé antes de casarme con José. Hacía más de 15 años que no hablábamos, pero cuando le expliqué mi situación, me invitó a visitarla en Cuernavaca. Esperanza, aquí hay un grupo de señoras que se reúnen los martes para hacer manualidades y platicar. Te va a caer muy bien conocer gente nueva que no te conozca como la mamá de fulano, sino como tú misma. Esa conversación me emocionó de una manera que no esperaba. La idea de ser conocida por mi propia personalidad, no solo por mi papel como madre, me llenó de una esperanza que hacía años no sentía. El día que entregué las llaves de mi nueva casa en Cuernavaca, el administrador del edificio, un señor mayor llamado Aurelio, me preguntó si tenía familia cerca. No, le respondí, y esa es exactamente la razón por la que escogí este lugar. Él sonrió con comprensión. Señora Esperanza, muchas personas de nuestra edad vienen aquí buscando paz. Va a ver que se va a sentir muy bien. Su amabilidad simple me recordó que existía gente en el mundo que podía tratarme con respeto sin conocer toda mi historia. Mientras Carmen y Roberto disfrutaban su luna de miel en las playas de Cancún, subiendo fotos constantes a redes sociales de sus cenas románticas y sus paseos en lancha, yo estaba construyendo en silencio una nueva vida. Compré muebles sencillos pero cómodos para mi departamento. Un sofá pequeño de color beige, una mesa de comedor para 2 personas, una cama individual con un colchón firme que me ayudaría con los dolores de espalda que había desarrollado por tantos años, inclinándome sobre la máquina de coser. Por primera vez en décadas, cada decisión de decoración fue completamente mía, sin tener que consultar con nadie sobre colores, estilos o presupuestos. Una mañana, mientras organizaba mi nueva cocina, me di cuenta de que estaba tarareando una canción de José Alfredo Jiménez que hacía años no cantaba. José solía decir que yo tenía una voz bonita y me pedía que le cantara mientras él se afeitaba en las mañanas. Después de que murió, dejé de cantar porque Carmen se quejaba de que le daba tristeza escuchar las canciones que su papá había amado.
Pero ahí, en mi cocina nueva, con el sol entrando por la ventana que daba a un pequeño jardín, volví a sentir ganas de cantar. Era como si una parte de mí, que había estado dormida durante años, finalmente estuviera despertando. También comencé a redescubrir placeres simples que había abandonado. Compré libros en el mercado de la esquina, novelas románticas y biografías de mujeres famosas que siempre me habían interesado pero que nunca había tenido tiempo de leer. Me inscribí en una clase de aeróbicos para adultos mayores en el centro comunitario del barrio. Comencé a caminar todas las mañanas por las calles tranquilas de Cuernavaca, saludando a los vecinos que regaban sus jardines y observando cómo la ciudad despertaba cada día. Estas actividades me llenaban de una satisfacción que no había experimentado en años. Pero la decisión más importante la tomé una tarde, mientras revisaba todos los documentos legales de la casa que había regalado a Carmen. Llamé al licenciado Martínez, el abogado que me había ayudado con los trámites originales, y le expliqué mi situación. «Señora Hernández, entiendo perfectamente lo que me está diciendo», me dijo después de escuchar toda la historia. «Legalmente, usted tiene derecho a revocar esa donación, porque aún no se han completado todos los trámites de transferencia. Su hija tendría que devolver la propiedad o compensarla económicamente por el valor que usted invirtió». Esa información me dio una sensación de poder que no había sentido en décadas. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Durante años había dado y dado sin recibir ni siquiera respeto básico a cambio. Había financiado la educación de Carmen, pagado sus gastos durante años de adulta, contribuido generosamente para su boda y regalado una casa completa. Todo eso mientras trabajaba hasta altas horas y sacrificaba mis propias necesidades. Era hora de que ella entendiera que mis recursos no eran infinitos y que mi generosidad tenía límites. Durante esas semanas en Cuernavaca, también comencé a hacer nuevas amistades. En la clase de aeróbicos conocí a Consuelo, una viuda de 70 años que había enviudado 3 años atrás y que, como yo, había tenido que reconstruir su vida después de dedicar décadas a cuidar a otros. «Esperanza», me dijo después de nuestro primer café juntas. «A mí me costó mucho trabajo entender que uno no se muere cuando dejan de necesitarte. Al contrario, ahí es cuando empieza tu verdadera vida». Sus palabras me emocionaron profundamente porque reflejaban exactamente lo que yo estaba descubriendo sobre mí misma. También conocí a Leticia, la dueña de la pequeña tienda de telas donde comencé a comprar materiales para retomar mi costura como hobby, no como obligación económica. Cuando le conté que era costurera profesional, sus ojos se iluminaron. «Esperanza, aquí hace falta alguien que dé clases de costura. Las señoras del barrio siempre están preguntando si conozco a alguien que les enseñe a hacer arreglos básicos». La idea de enseñar costura por placer, no por necesidad, me pareció maravillosa. Sería una manera de compartir mis conocimientos mientras conocía más gente y mantenía mis manos ocupadas. Un martes por la tarde, mientras practicaba puntos de bordado que hacía años no hacía, sonó mi teléfono. Era Miguel. Su voz sonaba extraña, un poco nerviosa. «Mamá, ¿dónde estás? Pasé por la casa y está vacía. Los vecinos me dijeron que te mudaste, pero no sabían a dónde». Por primera vez en mi vida, no me apresuré a tranquilizar a mi hijo inmediatamente. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos antes de responder. «Estoy bien, Miguel. Decidí hacer algunos cambios en mi vida». Cuando me preguntó qué tipo de cambios, simplemente le dije que ya hablaríamos cuando fuera el momento apropiado. Esa noche, mientras veía el atardecer desde la ventana de mi nuevo departamento, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado en tan pocas semanas. Por primera vez en décadas, nadie dependía de mí para nada. No había ropa que lavar para otros, no había comidas que preparar para otros, no había problemas de otros que resolver. Mi tiempo era completamente mío, y con esa libertad vino una paz que no sabía que era posible sentir. Sabía que Carmen y Roberto regresarían pronto de su luna de miel, y sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentar las consecuencias de haberme tratado como una ciudadana de segunda clase en mi propia vida. Pero ya no sentía ansiedad por esa confrontación inevitable. Al contrario, sentía una calma profunda, la serenidad de alguien que finalmente había tomado control de su propio destino. Y cuando llegara el momento de explicar mis decisiones,
estaría completamente lista para defender la nueva esperanza que había nacido de las cenizas de la mujer invisible que solía ser. Todo estaba a punto de cambiar, y por primera vez en años, ese cambio sería en mis propios términos. Carmen descubrió dónde estaba viviendo a través de Rosa, mi antigua vecina, y llegó a tocar mi puerta al final de la tarde de un martes, todavía bronceada del viaje, pero con el rostro completamente transfigurado por la furia. «Mamá, ¿qué significa esto?», gritó, agitando el papel que había dejado en mi antigua casa antes de mudarme. La carta era simple y directa. «Carmen, decidí que es hora de que aprendan a vivir sin depender de mí. A partir de hoy, me ocuparé únicamente de mi propia vida. La casa regresa a mi nombre, pues me di cuenta de que fue un error donársela a alguien que se avergüenza de mí. No me busquen. Esperanza». Roberto estaba detrás de ella, nervioso, tratando de entender cómo la casa donde pensaban vivir después de la boda, de repente ya no estaba disponible. Miguel llegó minutos después, trayendo a Dolores, todos queriendo una explicación que yo no tenía obligación de dar. «No puedes hacerme esto, mamá. Esa casa era mía», berró Carmen, las lágrimas corriendo por el maquillaje perfecto que se había puesto para venir a confrontarme. Contaba con ella para después del matrimonio. Ya habíamos planeado nuestra vida ahí. ¿Y el dinero que me dabas cada mes antes de la boda? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas ahora? Fue ahí cuando me di cuenta de cuánto se había acostumbrado mi hija a usarme como una fuente inagotable de recursos, sin nunca retribuir ni siquiera con respeto básico. «Puedes trabajar, Carmen. Igual que yo trabajé 35 años para mantenerlos», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Roberto trató de convencerme hablando sobre responsabilidades familiares y sobre lo malo que sería para su imagen quedarse sin casa. Pero yo ya había tomado mi decisión y nada de lo que dijeran la cambiaría. Miguel trató de ser el mediador, suplicándome que no hiciera locuras y que pensara en la familia. Pero por primera vez en mi vida le dije que no a mi hijo. ¿La familia pensó en mí cuando me pusieron en un rincón escondido en la boda? ¿La familia pensó en mí cuando me trataron como una vergüenza? Ahora es mi turno de pensar en mí. Les expliqué que ya había rentado un departamento en otra ciudad, que ya había cancelado todas las ayudas económicas que les daba y que no pensaba retractarme. Carmen trató de chantajearme emocionalmente, hablando sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia y cómo ella solo quería fotos bonitas en la boda, pero sus palabras ya no me lastimaban como antes. Les entregué las llaves de la casa a Roberto y les dije que tenían 30 días para sacar las pertenencias que aún estaban ahí. Querían que desapareciera de las fotos. Entonces fue exactamente lo que hice. «Ahora voy a desaparecer de sus vidas también», les dije mientras cerraba la puerta de mi departamento, dejándolos parados en el pasillo sin saber qué hacer. A través de la mirilla los vi discutir entre ellos durante varios minutos antes de irse. Carmen lloraba desconsoladamente mientras Roberto la consolaba, pero ya no era mi responsabilidad arreglar sus problemas. Por primera vez en décadas, sus lágrimas no me movieron a correr a rescatarlos. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para mi nueva resolución. Carmen comenzó a llamarme 3 o 4 veces al día, alternando entre súplicas desesperadas y gritos de indignación. «Mamá, no puedes abandonarme así. Soy tu única hija», sollozaba en algunos mensajes. En otros, su tono era completamente diferente. «Esto es ridículo. Estás actuando como una adolescente rebelde. Papá estaría muy decepcionado de ti». Cada llamada que no contesté se sintió como una pequeña victoria sobre la culpa que había controlado mi vida durante tanto tiempo. Miguel adoptó una estrategia diferente. Comenzó a aparecer en mi departamento sin avisar, tratando de sorprenderme en momentos de debilidad. La primera vez que vino, llegó con flores y una cara de súplica que me recordó al niño pequeño que solía consolarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. «Mamá, por favor, esto ya se salió de control. Carmen está desesperada, Roberto está furioso, y yo no sé qué hacer para arreglar las cosas». Su estrategia era hablarme como si yo fuera la responsable de solucionar un problema que otros habían creado. Exactamente la dinámica familiar que había decidido romper. «Miguel», le dije con firmeza, «tú y Carmen son adultos que pueden resolver sus propios problemas. Yo ya resolví los míos.
Roberto intentó el enfoque más directo. Una tarde llegó solo a mi departamento, sin Carmen ni Miguel, con una actitud que pretendía ser conciliadora, pero que no podía ocultar su desesperación. Doña Esperanza, entiendo que se haya molestado por lo de las fotos. Carmen se puso nerviosa y cometió un error. Pero hay que ser razonables. Nosotros ya habíamos hecho planes con esa casa. Ya habíamos empeñado nuestra palabra con el arrendador del departamento donde vivíamos. Lo escuché en silencio, sirviéndole un café que él apenas tocó, y cuando terminó su discurso le dije: Roberto, durante 2 años les di 800 pesos mensuales sin que me los pidieran. Pagué 50,000 pesos de su boda sin que me los agradecieran. Les regalé una casa sin que me respetaran. ¿Sabe qué recibí a cambio? Un rincón escondido en su celebración. Ahora ustedes van a tener que aprender a vivir como la gente normal, con lo que ganan. Su cara cambió completamente cuando se dio cuenta de que yo no estaba actuando por impulso emocional, sino por una decisión firme y bien pensada. Pero doña Esperanza, nosotros contábamos con su apoyo. Carmen siempre me dijo que usted era una persona en la que se podía confiar. Su comentario me causó una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. Roberto, confiar significa que alguien va a estar ahí cuando lo necesites, no que va a estar ahí para que abuses de ella. Ustedes confundieron mi generosidad con debilidad, y esa confusión les va a costar caro. Durante esas semanas de presión constante de mi familia, me aferré a las nuevas rutinas y amistades que había construido en Cuernavaca como a un salvavidas. Las clases de aeróbicos con Consuelo se volvieron mi refugio de cordura. Ella había pasado por algo similar con sus propios hijos años atrás y me daba consejos prácticos para mantener mi resolución. Esperanza, los hijos siempre prueban los límites de sus padres. Si tú cedes ahora, van a aprender que solo tienen que presionarte lo suficiente para salirse con la suya. Sus palabras me dieron la fortaleza que necesitaba durante los momentos más difíciles. También encontré un gran apoyo en Leticia, la dueña de la tienda de telas, quien me había ofrecido dar clases de costura en su local. Comenzar a enseñar nuevamente me recordó lo mucho que sabía sobre un oficio que había dominado durante décadas. Las alumnas, mujeres de todas las edades que querían aprender desde lo básico hasta técnicas avanzadas, me trataban con un respeto genuino que contrastaba dramáticamente con la manera en que mi propia familia me había tratado. Maestra Esperanza, me decían, y ese título simple me llenaba de un orgullo que hacía años no sentía. Una tarde, mientras enseñaba a una jovencita llamada Patricia a hacer ojales perfectos, ella me preguntó sobre mi familia. Maestra, ¿usted tiene hijos? Cuando le dije que sí, pero que vivíamos separados, su respuesta me tomó por sorpresa. Qué raro que sus hijos no vivan cerca para cuidarla. Si mi mamá supiera coser como usted, yo estaría todo el tiempo pidiéndole que me enseñe. Su comentario inocente me hizo reflexionar sobre cómo Carmen nunca había mostrado interés en aprender nada de mí. Nunca había valorado mis conocimientos o habilidades como algo digno de admirar. El punto de quiebre llegó 3 semanas después de mi mudanza, cuando Carmen apareció en mi departamento acompañada de un hombre que no conocía. Era un abogado que habían contratado para intimidarme legalmente. Señora Hernández, me dijo el licenciado con tono pomposo, mi cliente me ha informado que usted está tratando de revocar una donación que se hizo en buena fe. Debo advertirle que esto podría traer consecuencias legales complicadas. Su estrategia era claramente asustarme para que retrocediera, pero habían subestimado cuánto había cambiado. Saqué mi propio folder con los documentos que el licenciado Martínez había preparado para mí y se los mostré. Aquí están todos mis derechos legales perfectamente explicados. Si quieren pelear esto en los tribunales, perfecto. Tengo tiempo, tengo dinero ahorrado y tengo la razón de mi lado. La cara de Carmen cuando vio que yo había estado preparándome legalmente para esta confrontación fue una mezcla de shock y pánico. Mamá, ¿contrataste un abogado contra nosotros? ¿Contra tu propia familia? Su indignación era genuina porque durante toda su vida había asumido que yo nunca me defendería realmente, que siempre cedería al final para mantener la paz familiar. Carmen, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Ustedes trajeron un abogado primero. Yo simplemente me aseguré de proteger mis intereses, como cualquier persona razonable haría.
El abogado de Carmen revisó mis documentos y su expresión cambió notablemente. Se disculpó diciendo que necesitaba estudiar el caso más detalladamente, antes de proceder, lo que era una manera educada de decir que se había dado cuenta de que mi posición legal era sólida. Después de que se fueron, Carmen se quedó unos minutos más, sentada en mi sofá nuevo, llorando en silencio. Por un momento sentí el viejo impulso de consolarla, de decirle que todo estaría bien, de ofrecer solucionar todos sus problemas, pero me mantuve firme, observándola con compasión, pero sin ceder. «Mamá», me dijo finalmente, «no entiendo por qué estás siendo tan cruel con nosotros. Siempre fuiste una buena madre. ¿Por qué cambiar ahora?» Su pregunta me permitió explicarle algo que había estado pensando durante semanas. «Carmen, precisamente porque fui una buena madre es que estoy haciendo esto. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables y agradecidos. Yo los malcrié permitiendo que me faltaran al respeto, y ahora estoy corrigiendo ese error antes de que sea demasiado tarde. Cuando se fue esa tarde, supe que había ganado algo más importante que una batalla legal o familiar. Había recuperado mi autoestima, mi dignidad y mi derecho a ser tratada como una persona valiosa. Ya no era la esperanza invisible que toleraba cualquier cosa con tal de mantener unida a su familia. Era una mujer de 67 años que había decidido que merecía respeto y que no iba a aceptar menos de lo que merecía. Esa noche, mientras veía las estrellas desde la ventana de mi departamento en Cuernavaca, pensé en José y en lo que él habría opinado de todas estas decisiones. Creo que se habría sentido orgulloso de verme finalmente defender mi valor como persona. Durante años después de su muerte, había vivido como si mi vida hubiera terminado con la de él, como si mi único propósito fuera servir a nuestros hijos hasta el día de mi muerte. Pero ahora entendía que José habría querido que yo fuera feliz, que construyera una vida plena para mí misma, que no me sacrificara completamente por hijos que ya eran adultos, capaces de cuidarse solos. Los días que siguieron fueron más tranquilos. Carmen y Roberto dejaron de llamar constantemente. Miguel redució sus visitas sorpresa, y yo pude concentrarme completamente en construir mi nueva vida. Había ganado algo más valioso que dinero o propiedades. Había recuperado mi identidad como persona independiente, digna de respeto y amor verdadero. Y por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz conmigo misma. 3 meses después de la mudanza, despierto todas las mañanas en mi departamento pequeño y acogedor, con vista a una placita donde los niños juegan y los ancianos juegan dominó. Ya no hay llamadas desesperadas pidiendo ayuda económica, ya no hay visitas de último momento donde tengo que dejar todo para cuidar los problemas de otros. Ya no hay esa sensación constante de que soy una carga en la vida de las personas que más amo. Por primera vez en décadas, mi rutina es completamente mía. Tomo café mientras leo un libro, cuido las plantas de mi pequeño balcón, converso con los vecinos que respetan y valoran mi compañía. Cuando suena el teléfono, raramente sucede. Ya no siento esa ansiedad de quien necesita estar siempre disponible para resolver crisis ajenas. La semana pasada, Miguel apareció en mi puerta sin avisar, con una expresión de quien finalmente entendió la gravedad de la situación. «Mamá, Carmen está pasando por dificultades económicas. Roberto perdió el trabajo después de que regresaron de la luna de miel y no pueden pagar la renta del nuevo departamento». Le ofrecí un café y lo escuché en silencio, pero no sentí la antigua compulsión de resolver inmediatamente todos los problemas de la familia. «¿Y qué quieren que haga, Miguel?», le pregunté con sinceridad. Se quedó sin palabras, probablemente esperando que saliera corriendo a rescatar a Carmen como siempre hice. Pero esa esperanza ya no existe. Cuando se fue, sin conseguir la ayuda que esperaba, cerré la puerta con un suspiro de alivio y regresé a mi lectura en el balcón. Mi nueva rutina había encontrado un ritmo perfecto que me llenaba de satisfacción. Las mañanas las dedicaba a mis plantas. Había descubierto que tenía talento para la jardinería cuando compré unas macetas para decorar mi balcón. Las flores de bugambilia que planté ya estaban floreciendo en colores púrpura y rosa que alegran toda la vista desde mi ventana. Los vecinos del edificio a menudo se detienen para admirar mi pequeño jardín y me piden consejos.
Doña Refugio, que vive en el departamento de abajo, siempre me dice: Esperanza, tienes manos de oro. Todo lo que tocas florece. Sus palabras me llenan de un orgullo simple pero profundo que hacía años no experimentaba. Las tardes las paso en el taller de costura que Leticia me permitió establecer en la parte trasera de su tienda. Lo que comenzó como clases casuales se ha convertido en algo mucho más importante. Tengo 8 alumnas regulares, desde Patricia, la jovencita de 18 años que quiere aprender a hacer su propia ropa, hasta Amparo, una señora de 60 años que siempre quiso coser pero nunca tuvo tiempo cuando sus hijos eran pequeños. Cada martes y jueves, el pequeño espacio se llena de risas, conversaciones y el sonido reconfortante de las máquinas de coser. Por primera vez en mi vida, mi conocimiento es valorado y respetado por personas que genuinamente quieren aprender de mí. La transformación más profunda ha sido en mi manera de relacionarme conmigo misma. Durante décadas, mi identidad estuvo completamente definida por mi capacidad de satisfacer las necesidades de otros. Era la esposa de José, la madre de Carmen y Miguel, la abuela que esperaba ser, la costurera que arreglaba todo para todos. Ahora, por primera vez, soy simplemente Esperanza, una mujer con gustos propios, opiniones propias, tiempo propio. He descubierto que me gusta leer biografías de mujeres valientes, que disfruto caminar temprano en la mañana cuando la ciudad está despertando, que tengo talento para enseñar y paciencia para explicar las cosas difíciles. Ayer recibí una llamada de Carmen, la primera en 2 meses. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Más tarde escuché el mensaje. Era una petición de disculpas mezclada con súplica por ayuda, hablando sobre cómo había entendido el error y cómo quería conversar para resolver todo. Borré el mensaje sin un ápice de culpa. No es que no ame más a mis hijos, pero finalmente aprendí que amar no significa anularse completamente por el otro. Mientras tanto, aquí en la placita, una señora llamada Aurora Sandoval se ha convertido en mi compañía para los tés de la tarde, y por primera vez en años tengo conversaciones donde no soy tratada como una obligación, sino como una amiga querida. Aurora es una viuda de 70 años que se mudó a Cuernavaca después de que sus hijos la convencieran de vender su casa grande en la Ciudad de México. Al principio pensé que había tenido una experiencia similar a la mía, pero pronto descubrí que sus hijos la habían tratado con respeto durante todo el proceso, consultándola sobre cada decisión y asegurándose de que se sintiera cómoda con el cambio. Esperanza, me dijo una tarde mientras tomábamos té de manzanilla en su pequeño jardín. Mis hijos me dijeron que querían que yo tuviera una vida más tranquila, no que desapareciera de sus vidas. Su historia me ayudó a entender que lo que viví no era normal ni inevitable, sino el resultado de haber permitido durante años que me faltaran al respeto. Conocer a Aurora también me mostró cómo podrían haber sido las cosas si hubiera educado a mis hijos de manera diferente. Sus hijos la llaman cada domingo para platicar, la visitan una vez al mes para pasar el día juntos, la incluyen en las decisiones importantes de la familia y cuando necesita algo, se lo ofrecen como un favor que se hace con amor, no como una obligación incómoda. ¿Cómo les enseñaste a tratarte así?, le pregunté una tarde. Esperanza, creo que nunca les permití que confundieran mi amor con mi disponibilidad total. Desde chicos aprendieron que mamá tenía límites, necesidades propias y una vida además de ellos. Las tardes que paso con Aurora en su jardín, o las mañanas que ella viene a admirar mis bugambilias, me dan una perspectiva completamente nueva sobre cómo pueden ser las relaciones familiares saludables. No son dramáticas ni llenas de sacrificios extremos, sino simplemente respetuosas, cariñosas y equilibradas. Viendo su ejemplo, entiendo que es posible ser una buena madre sin desaparecer como persona, y es posible amar profundamente a los hijos sin permitir que abusen de ese amor. Mi relación con la soledad también ha cambiado completamente. Durante los primeros años después de la muerte de José, la soledad me aterrorizaba. Llenaba cada momento con actividades para Carmen y Miguel, con trabajos de costura, con cualquier cosa que me evitara estar sola conmigo misma. Ahora he descubierto que la soledad elegida es completamente diferente a la soledad impuesta. Cuando decido pasar una tarde leyendo en mi balcón, cuando elijo caminar sola por las calles tranquilas de Cuernavaca,
Cuando me siento a bordar mientras escucho música que me gusta, esos momentos están llenos de paz, no de tristeza. También he comenzado a escribir en un cuaderno que compré en el mercado local. No es un diario exactamente, sino más bien reflexiones sobre esta nueva etapa de mi vida. Escribo sobre las cosas pequeñas que me traen alegría, el sabor del café que preparo exactamente como me gusta, la satisfacción de ver a Patricia dominar una técnica de costura difícil, la tranquilidad de no tener que preocuparme por las necesidades y dramas de otros. Escribir me ha ayudado a procesar todo lo que ha cambiado y a valorar realmente esta nueva libertad que he conquistado. Hace 2 semanas, mientras caminaba por el centro de Cuernavaca, me encontré con una señora mayor que estaba llorando en una banca del parque. Se llamaba Elena y estaba pasando por una situación similar a la que yo viví. Sus hijos la habían convencido de vender su casa para invertir el dinero en algo mejor, pero después se habían quedado con todo y la habían dejado viviendo en un cuarto pequeño en la casa de uno de ellos, donde se sentía como una intrusa. No sé qué hacer, me lloraba. Son mis hijos, no puedo abandonarlos. Le conté mi historia, y por primera vez, verbalizar todo lo que había pasado desde una posición de fortaleza me hizo darme cuenta de cuánto había crecido. Ayudar a Elena me dio una perspectiva nueva sobre mi propia experiencia. Le sugerí que buscara asesoría legal, que considerara opciones de vivienda independiente, que valorara su derecho a ser tratada con dignidad. Verla tomar sus primeras decisiones para recuperar su autonomía me recordó lo valiente que había sido mi propia transformación. No había sido fácil romper con décadas de patrones familiares tóxicos, pero había sido necesario para salvar lo que quedaba de mi vida. La semana pasada tuve una experiencia que me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché a una señora mayor regateando agresivamente con un vendedor por unos tomates. Mi hija dice que no puedo gastar más de 20 pesos en tomates, le explicaba al vendedor, claramente avergonzada. Si no, se enoja conmigo y me dice que soy una gastona. Observándola, vi un reflejo de quien yo había sido, una mujer mayor pidiendo permiso para gastos básicos, controlada por hijos adultos que habían confundido su responsabilidad filial con dominación. Me acerqué y le compré los tomates que quería, no como caridad, sino como un gesto de solidaridad entre mujeres que merecen dignidad. Anoche, mientras preparaba mi cena simple, pero satisfactoria, unos huevos rancheros que hice exactamente como me gustan, con salsa picante y frijoles refritos. Reflexioné sobre todos los años que cociné pensando únicamente en los gustos de otros. Carmen no soportaba la comida picante, así que yo nunca cocinaba con chile. Miguel prefería la carne bien cocida, así que yo siempre cocinaba de más, aunque a mí me gustara menos hecha. José quería tortillas de harina, aunque yo prefería las de maíz. Durante décadas, ni siquiera sabía cuáles eran mis propias preferencias culinarias, porque nunca me había dado permiso de explorarlas. Ahora, cada comida que preparo es exactamente como a mí me gusta. Es un placer simple pero profundo que simboliza toda mi transformación. Finalmente tengo derecho a mis propias preferencias, a mis propios gustos, a mi propia vida. A veces sonrío sola, pensando en lo mucho que tardé en descubrir que merecía ser tratada con cariño y respeto. Pero también me siento agradecida de haber llegado a esta comprensión a los 67 años. En lugar de nunca haberla alcanzado. Hay mujeres que mueren sin haber vivido un solo día para sí mismas, sin haber conocido la paz de la autonomía verdadera. Yo tuve la suerte de despertar a tiempo para disfrutar esta nueva etapa de mi vida. Esta mañana, mientras regaba mis bugambilias y escuchaba los sonidos de la ciudad despertando, pensé en José y en cómo él habría visto esta nueva versión de mí. Creo que se habría sentido orgulloso de verme finalmente vivir plenamente, de verme florecer como las plantas de mi balcón. Durante años creí que honraba su memoria sacrificándome por nuestros hijos, pero ahora entiendo que la mejor manera de honrar nuestro amor es vivir con la dignidad y la alegría que él siempre quiso para mí. Que mis hijos aprendan, tarde o temprano, que el amor verdadero no se demuestra con sacrificios extremos, sino con respeto mutuo, y que cualquier persona que lea esta historia entienda que nunca es demasiado tarde para reclamar el derecho a una vida propia, digna y plena.
El mes pasado recibí una llamada inesperada que me hizo reflexionar sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Era de Dolores, mi nuera, quien nunca antes me había llamado directamente. Su voz sonaba diferente, más madura, menos distante. Suegra Esperanza, me dijo usando un título que hacía meses no escuchaba. Quería hablar con usted sobre algo importante. Me contó que había estado pensando mucho en lo que había pasado en la familia y que se había dado cuenta de que ella también había participado en el trato injusto que recibí. Nunca defendí a usted cuando debía hacerlo, admitió con voz quebrada. Siempre pensé que era mejor no meterme en problemas familiares, pero ahora entiendo que el silencio también es una forma de complicidad. Su llamada me sorprendió porque Dolores siempre había sido la más silenciosa en todos los conflictos familiares. Durante años había asumido que su silencio significaba que estaba de acuerdo con Carmen y Roberto, pero ahora me daba cuenta de que tal vez había estado luchando internamente con la situación. Dolores, le dije suavemente, agradezco tu honestidad, pero no necesitas sentirte culpable por las decisiones que otros tomaron. Hablamos durante más de 1 hora, y por primera vez desde que la conocía, tuvimos una conversación real, de mujer a mujer, no de suegra a nuera, cumpliendo roles familiares obligatorios. Durante nuestra conversación, Dolores me contó algo que me avaló profundamente. Miguel había estado muy deprimido desde que me mudé a Cuernavaca, y había comenzado a cuestionar muchas cosas sobre su relación con la familia. Suegra, Miguel me dice que se siente culpable porque nunca aprendió a valorarla como debía. Dice que siempre creyó que usted estaría ahí sin importar cómo la tratáramos, y que ahora se da cuenta de lo egoísta que fue eso. Sus palabras me causaron sentimientos contradictorios. Por un lado, sentí una satisfacción amarga al saber que mis acciones habían tenido el impacto que esperaba. Por otro lado, como madre, todavía me dolía saber que Miguel estaba sufriendo. ¿Qué quiere Miguel de mí?, le pregunté directamente a Dolores. No quiere nada, suegra. Solo quiere que sepa que entiende por qué se fue y que respeta su decisión aunque le duela. Esa respuesta me sorprendió. Durante todos estos meses había esperado que Miguel tarde o temprano viniera con súplicas o ultimátums, pero aparentemente había llegado a una comprensión madura de la situación. Dolores, le dije antes de colgar, dile a Miguel que yo también lo amo, y que precisamente porque lo amo, tomé estas decisiones. Un día, cuando él sea mayor, entenderá completamente por qué era necesario. Esa conversación con Dolores me hizo reflexionar sobre las complejidades de las relaciones familiares y sobre cómo mis decisiones habían afectado a todos, no solo a Carmen y Roberto. Me di cuenta de que Miguel, quien siempre había sido el mediador silencioso de la familia, probablemente había sufrido durante años viendo los conflictos pero sin saber cómo manejarlos. Su silencio no había sido indiferencia, sino incapacidad para confrontar situaciones difíciles. Aunque esto no excusaba su comportamiento pasado, me ayudó a entender que cada persona en la familia había tenido sus propias luchas internas. 2 semanas después de la llamada de Dolores, algo inesperado sucedió. Estaba en mi clase de costura cuando Patricia, mi alumna más joven, me dijo: «Maestra Esperanza, mi mamá quiere conocerla. Le he contado tanto sobre usted que dice que debe ser una mujer muy sabia». Esa tarde conocí a Gabriela, la madre de Patricia, una mujer de 45 años que trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental. Durante nuestra conversación, Gabriela me contó que había estado teniendo problemas con su propia madre, quien se había vuelto muy dependiente emocionalmente después de enviudar. «Señora Esperanza», me dijo, «mi mamá quiere que yo resuelva todos sus problemas, desde los más grandes hasta los más pequeños. No puede tomar ninguna decisión sin consultarme, y se molesta terriblemente si no estoy disponible inmediatamente cuando me necesita». Escuchando su historia, me di cuenta de que estaba viendo el otro lado de la moneda familiar. Así como Carmen había abusado de mi disponibilidad, la madre de Gabriela estaba creando una dependencia tóxica que agotaba emocionalmente a su hija. Le conté a Gabriela sobre mi propia experiencia, pero desde la perspectiva de alguien que había aprendido la importancia del equilibrio. Gabriela, tanto los padres como los hijos tienen que aprender que el amor no significa dependencia total. Tu mamá tiene que desarrollar su propia autonomía emocional,
Y tú tienes que aprender a poner límites amorosos, pero firmes. Nuestra conversación se extendió durante horas, y al final, Gabriela me pidió si podía traer a su madre para que habláramos. Creo que necesita escuchar de alguien de su edad que la independencia no significa abandono. La semana siguiente conocí a Ofelia, la madre de Gabriela, una mujer de 72 años que había enviudado hacía 3 años y que efectivamente se había vuelto excesivamente dependiente de su hija. Durante nuestra conversación, reconocí en ella muchos de los miedos que yo había tenido después de la muerte de José. El terror a la soledad, la sensación de que sin el papel de cuidadora no tenía valor, la creencia de que los hijos debían compensar la pérdida del esposo. Ofelia, le dije suavemente, entiendo perfectamente lo que sientes, porque yo también pasé por eso, pero déjame contarte lo que aprendí. Le conté sobre mi propia transformación, sobre cómo había descubierto que la soledad elegida era diferente a la soledad impuesta, sobre la satisfacción de desarrollar nuevas habilidades y amistades a nuestra edad. Más importante, le expliqué cómo mi excesiva dependencia de mis hijos había terminado dañando nuestras relaciones. Los hijos necesitan sentir que somos fuertes e independientes para poder respetarnos como adultos, le dije. Cuando nos volvemos cargas emocionales, aunque sea sin intención, perdemos su respeto y nuestro propio valor. Ofelia lloró mucho durante nuestra conversación, pero eran lágrimas de comprensión, no de resistencia. Al final de la tarde, se comprometió a buscar actividades propias en su comunidad y a trabajar en desarrollar su independencia emocional. Esperanza, me dijo antes de irse, nunca había pensado que yo también tenía derecho a una vida propia a mi edad. Siempre creí que después de los 70, el único papel que nos quedaba era ser abuelas y madres necesitadas. Su comentario me recordó lo revolucionario que había sido mi propio despertar. Estas experiencias ayudando a otras mujeres me han dado un propósito nuevo que no esperaba encontrar. Me he convertido en una especie de consejera informal para señoras mayores que están navegando las complicadas dinámicas familiares de la vejez. Aurora me presentó a varias amigas suyas que habían tenido experiencias similares y ahora nos reunimos una vez por semana para tomar café y compartir nuestras historias. Nos llamamos en broma las Libres de Cuernavaca, porque todas hemos llegado a algún tipo de liberación personal después de los 60 años. En nuestras reuniones hablamos de todo, desde cómo manejar hijos adultos que quieren controlar nuestras finanzas, hasta cómo encontrar nuevas pasiones cuando creíamos que ya era demasiado tarde. Carmen, una de las integrantes del grupo, comenzó a tomar clases de pintura a los 75 años. Mercedes aprendió a manejar a los 68 años después de que murió su esposo. Todas tenemos historias de transformación que comenzaron en momentos que parecían ser puntos finales. Lo que más me ha impresionado de estas amistades es la energía y vitalidad que todas compartimos. Contrario a los estereotipos sobre las mujeres mayores, somos un grupo dinámico, opinado y lleno de planes para el futuro. Hablamos de lugares que queremos visitar, libros que queremos leer, habilidades que queremos desarrollar. Ninguna de nosotras se ve a sí misma como una persona cuya vida ya terminó, sino como mujeres que finalmente tienen la libertad de explorar quiénes somos cuando no estamos definidas únicamente por nuestros roles familiares. Esta nueva perspectiva me ha ayudado a entender que lo que viví con Carmen no fue solo una lección para ella, sino también una liberación para mí. Durante décadas había creído que mi valor como persona dependía de cuánto podía sacrificar por otros. Ahora entiendo que el verdadero valor viene de vivir auténticamente, de mantener límites saludables y de demostrar que el amor maduro incluye el respeto mutuo. Ayer por la tarde, mientras preparaba la cena para mis nuevas amigas que venían a celebrar el cumpleaños de Aurora, reflexioné sobre todo lo que había ganado en estos meses. No solo había recuperado mi dignidad y autonomía, sino que había descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía. La esperanza de 77 años es más fuerte, más sabia y más auténtica que la esperanza de cualquier otra época de su vida. A veces, el mayor reinicio es el silencio que uno decide mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde estás viendo? Comenta abajo.